comenzando entonces. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión de hoy de la Escuela de Formación Sociopolítica en colaboración con el Aula Manuel Alemán. El tema que hoy nos reúne para reflexionar y debatir juntos es movimientos migratorios del continente y Centroamérica. Y para introducir el tema y acercarnos a la realidad de la migración en Centroamérica, tenemos a Nivaria Ortega Monche. Ella es doctora en Ciencias Políticas por la UNED, con una tesis extraordinaria, lo digo porque la he leído con detenimiento, sobre el pensamiento conservador en El Salvador, sobre el partido político Arena, y me gustaría señalar que su tesis, además de ser una herramienta extraordinaria para conocer la realidad política y la historia de El Salvador, también tiene mucho valor dado el contexto actual de amenaza mundial de la extrema derecha, ¿no? Porque en su obra se ocupa de algunos elementos del pensamiento conservador que tienen derivas en la extrema derecha, ¿no? No solamente es una amenaza europea, sino, como saben, también en América, el caso de Brasil y en Estados Unidos, ¿no? Además de doctora en Ciencias Políticas, Nivaria Ortega ha sido profesora e investigadora de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en El Salvador. Es la prestigiosa Universidad de los Jesuitas, que conoceremos porque Ignacio Ellacuría fue su rector, ¿no? Fue rector de esa universidad. Nivaria fue profesora allí del 2010 al 2015, ¿verdad? Bien. Además de profesora de esta universidad investigadora, ha sido también docente en la Universidad de El Salvador Don Bosco, aquí en Gran Canaria de la Universidad Fernando Pessoa, y también ha trabajado como consultora de diferentes organismos salvadoreños e internacionales, ¿no? Ha sido consultora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, de la Fundación Friedrich Ebert. También ha colaborado con la Cooperación Internacional Alemana y ha sido consultora también del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? Actualmente es profesora de secundaria y creo que parte de su trabajo como investigadora se desarrolla en el Grupo Crítica y Solidaridad del Departamento de Filosofía y Ciencias Humanas del ISTIC, del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias, donde trabajamos juntos, ¿no? Bien, pues podría decir muchísimas cosas más interesantísimas, pero lo interesante es escucharla ahora a ella. Y bueno, pues sin más, muchas gracias, Nivaria, por venir, y adelante. Pues muchas gracias. Bueno, primero, gracias, pero primero dejen que hable, no vaya a ser que después se vayan un poco con él. No aplauden tanto. Bueno, les agradezco haber venido y les agradezco al Aula Manuel Alemán y a la universidad el haberme invitado. Y me propusieron hablar sobre las migraciones en el continente. Yo he de reconocer que mi especialidad es Centroamérica y voy a tratar de explicarles un poco el fenómeno que sucede ahora en el siglo XXI en Centroamérica con respecto a las migraciones, teniendo en cuenta las rupturas y continuidades que ha habido con otras migraciones que se dieron en el siglo XX o incluso anteriores. Bien, vamos, ¿no? Bien. Bueno, la charla la he estructurado de la siguiente manera. En primer lugar, me gustaría hacer una pequeña apreciación, un matiz conceptual, diferenciando un hecho que considero importante, diferenciar una migración de un éxodo, y que yo creo que en América Central hoy deberíamos estar hablando de éxodos y no de migraciones, por unos pequeños matices que a veces despojan al lenguaje de su carga y los hacen en términos asépticos cuando realmente esconden muchísimas profundidades que deben ser sacadas a la luz. Bien, me gustaría hablarles en segundo lugar de las causas de los éxodos del siglo XXI, lo que nos lleva a una tercera parte, que es nuestro punto de partida, es decir, cuáles son las consecuencias de
de lo que está pasando ahora, teniendo en cuenta que va a haber pues desplazados forzosos internos y externos. Por último, hablaré de las rupturas y daré unas conclusiones. Bueno, hace poco, en marzo, se celebró en la UCA un seminario internacional sobre migraciones en Centroamérica en el siglo XXI. Estuve escuchando las conferencias, tuve la oportunidad de escucharlas por internet, y hubo un término que una investigadora, Fabián Benet, del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migraciones de México, dijo, y me pareció un término sumamente importante. ¿Así se oye mejor? ¿Hola? Sí, perdón. Vale, pues Fabián dijo un término que me pareció bien interesante. Ella decía que deberíamos hacer un matiz, una diferencia entre lo que es una migración y lo que es un éxodo. Migración es un fenómeno natural que afecta a todos los seres vivos del planeta. Si nosotros miramos nuestro pasaporte, podemos ver que en el pasaporte español pues se recogen las rutas migratorias de muchísimos animales, mamíferos, peces, de un montón de animales diferentes. Está hablando de un fenómeno individual o colectivo y un fenómeno natural, sin más. Pero cuando estamos hablando de éxodo, estamos hablando de un destierro y de un destierro comunitario. Ya no estamos hablando de una decisión para una vida mejor. Estamos hablando de algo que no decidimos, algo que se nos impone, ya no para una vida mejor, sino para sobrevivir. Lo que está pasando ahora en Centroamérica realmente no es un fenómeno, no son migraciones, son éxodos. Y éxodos que afectan directamente al Triángulo del Norte de Centroamérica, al que ahora me voy a referir. Bien, la autora y premio Príncipe de Asturias, Saskia Sassen, publica en 2017 un artículo donde hace referencia a las causas de las migraciones del siglo XXI y causas que son distintas a otros siglos. Y ella habla de que existen 3 zonas en el mundo que son víctimas, ella no nombra la palabra éxodo, pero sí podemos decir víctimas de migraciones forzosas comunitarias. Una de ellas se encuentra en la zona de Birmania a Bangladesh. Es una... No sé si se ve aquí. No, bueno. En el mapa, Birmania, al lado de la India, Bangladesh, en esa zona existe una de las migraciones más dramáticas del siglo XXI. Otro, pues las que conocemos, migración desde Siria, Irak, Afganistán, Eritrea, hacia Europa, lo que está convirtiendo la cuna de la civilización occidental en el cementerio de la civilización occidental, lo que se está convirtiendo ahora mismo el mar Mediterráneo. Es otra de las zonas marcadas dramáticamente por éxodos involuntarios de comunidades enteras para la supervivencia. Y desde luego la que me compete a mí en esta conferencia o en esta charla es la que sucede en Centroamérica y concretamente en el Triángulo del Norte de Centroamérica. Tenemos que decir que Centroamérica comprende desde Guatemala hasta Panamá, pero donde se encuentra hoy en día, digamos, las migraciones más dramáticas son en lo que se comprende Guatemala, Honduras y Nicaragua. Ahora vamos a ver algunos indicadores que vemos como en Costa Rica, Panamá, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador. Estas zonas están gravemente afectadas por una serie de inseguridades, violencia, problemas de desarrollo humano que diferencian estos 3 países del resto del área. Entonces marcan unas pautas migratorias diferentes. Bien, las causas de los éxodos del siglo XXI, según esta autora, son, por un lado, la violencia extrema que sufren muchas comunidades y, por otro lado, el deterioro medioambiental, o lo que ella llama terrorismo medioambiental. Bien, la violencia extrema, pues guerras, pero no solo las guerras, porque las guerras es lo más llamativo, pero también existen los que se llaman conflictos civiles de baja intensidad, amenazas, violaciones, reclutamientos forzosos y pues el deterioro medioambiental o el cuidado con el medio ambiente, el determinar tierras dedicadas a un monocultivo, no tener en cuenta el ciclo de regeneración natural de la tierra, etcétera. Vamos a hablar de todos estos fenómenos en el Triángulo del Norte. Lo primero que hay que decir que el Triángulo del Norte durante los años 80
sufrió de alguna medida u otra conflictos armados. Ya pueden ser, o pudieron ser, conflictos armados declarados como guerra, como en el caso de El Salvador, o conflictos armados que duraron como 30 años, pero que hasta el final ninguno de los poderes fácticos se querían nombrar una guerra. Decían que era pues terrorismo y ya. No, nunca reconocieron la guerra civil. Pero bueno, Guatemala, del año 91 al año 96 vivió un conflicto civil que acabó el 29 de diciembre de 1996, y El Salvador tuvo una guerra civil de 12 años aproximadamente, que acabaron con la firma de los acuerdos de paz del 16 de enero de 1992. Lo que hay que decir es que los acuerdos de paz no trajeron la pacificación de la zona. Hubo un periodo, en los años 90, donde hubo una calma, bajo de los índices de delincuencia, bajaron los asesinatos, bajaron los indicadores delincuenciales, bajaron, pero a partir de los años 2000 ha habido un repunte constante de la violencia en esta zona. La paz pues no trajo una mejora de la calidad de vida de mucha gente. Digamos que más que la paz fue un cese de la violencia, que parece lo mismo, pero no es igual. Bien, la violencia extrema, para que ustedes puedan mirarlo y puedan hacer una comparación y entiendan por qué se habla del Triángulo del Norte y no se habla de Centroamérica como una unidad, la podemos medir en el número de homicidios, que es el indicador más claro. Pues miren, tenemos que en 2017, por ejemplo, en Guatemala, solo en Guatemala hubo aproximadamente 5.384 homicidios. Ha bajado en el 2018, como ustedes pueden comprobar, pero miren ustedes el número de homicidios en El Salvador, en Honduras, pues son cifras realmente espeluznantes. Dense ustedes cuenta que el tamaño de El Salvador, si lo comparamos con nuestro país, es como el de Badajoz. No tiene más kilómetros, tiene 21.000 kilómetros cuadrados El Salvador. Tiene 6 millones de habitantes y en un año pues pasan más de 3.900 asesinatos. En 2018 ha habido un descenso, una leve mejoría. Dense ustedes en cuenta en el caso de Honduras. El caso de Honduras hasta 2004 era muy parecido al de Nicaragua, tenía menos de 1.000 asesinatos al año, pero en 10 años la situación de Honduras se ha complicado muchísimo hasta llegar a una cifra de más de 3.000 asesinatos en todo el año. Dense ustedes cuenta, si comparan ya con el resto, con Nicaragua, Costa Rica o Panamá, se dan cuenta la diferencia tan radical en el número de muertos que hay entre unas y otras zonas. Esto, por supuesto, que tiene que ver con el número de migrantes que pasan, que hay de Panamá a que hay de El Salvador. Bien. La violencia extrema, los asesinatos, es el indicador más claro de la misma, pero no es el único indicador. Nosotros podemos medirlo también en el número de amenazas. La sociedad civil sufre, en el Triángulo del Norte, sufre muchísimas amenazas de muchísimos tipos. Los reclutamientos forzosos, las maras reclutan a muchachos y reclutan a vida o muerte, no es una decisión voluntaria. O formas parte de la mara o pierdes la vida o pierde la vida tu familiar. Por lo tanto, es violencia extrema también. También hablamos de la extorsión, es decir, de rentas forzosas que muchos trabajadores que tienen una vida como la nuestra, tranquila, se levantan a desayunar, trabajan y vuelven a su casa y lo que quieren es estar descansando o hablando con los amigos, tienen que dar parte de su salario pues a grupos criminales. En un informe de 2018 de Dostal habla de cómo solo la Asociación de Distribuidores de El Salvador pagan $100.000 al mes en pagos de rentas. El pago de rentas en El Salvador ya afecta a profesionales, pues como profesores, como conductores de buses, como dependientes de una tienda o de una panadería, pues tienen que pagar cierta cantidad de su dinero pues a grupos criminales, y eso hace pues que la situación en determinadas, que sea invivible en muchos casos. También, por supuesto, los delitos sexuales en Centroamérica, pues que el número es escandaloso, como todo el mundo realmente, pero las violaciones y la cultura de la violación pues también hace que sea algo escandaloso y que muchas mujeres se vean obligadas a salir solo por sobrevivir. Bien,
Hablamos ahora de otra segunda causa que habla Saskia Sassen, y habla de ella del terrorismo medioambiental y de sus manifestaciones. Bien, tenemos que decir... espera un momentito. Que Centroamérica representa el 1% de la superficie terrestre y que en este 1% se encuentra el 8% de las reservas naturales del planeta. Toda la imagen idílica que muchos de ustedes o algunos de ustedes tienen de los años 80, de esos guerrilleros que iban en la selva, toda esa exuberancia natural, pues es cierta. Centroamérica es un vergel, ¿no? Es maravillosa, es una tierra realmente maravillosa. Tiene una diversidad geológica, geográfica, climática, biótica importantísima. Pero también, en este momento, Centroamérica es una zona de especial vulnerabilidad ambiental. ¿Qué es lo que provoca esta vulnerabilidad? Por un lado, el cambio de uso del suelo. Es decir, en los últimos 40 años, según informes de la CEPAL, la región ha perdido el 52% de su biodiversidad. Y se estima que perderá el 58% en 2030. Bueno, señalo el año 2030, pues por la Agenda de Desarrollo del 2030, la famosa Agenda de Desarrollo, pues está llena de buenas intenciones, pero por otro lado vemos cómo pues el 58% de la diversidad de Centroamérica se estima que se pierda para esa fecha. Dentro de esto, el cambio de uso de suelo, las zonas más afectadas son El Salvador y Honduras. Por otro lado, en la zona también existen tasas de explotación superiores a las tasas naturales de renovabilidad. Es decir, no se respeta el ciclo natural de la tierra. Y por otro lado, existe una expansión de actividades empresariales a gran escala. Menciono, por ejemplo, el cultivo de la caña de azúcar en Guatemala, el aceite de palma en Honduras, la ganadería extensiva en Honduras, la minería metálica y no metálica en Honduras y en El Salvador, que provocan que estemos hablando de un deterioro medioambiental insufrible. He de decir que aquí encontramos algunos matices. He estado leyendo para preparar esta charla algunos informes y ACNUR no señala El Salvador como víctima de las migraciones medioambientales, pero ya sí señala a Guatemala y Honduras como víctimas de migraciones medioambientales. Yo, en mi opinión, El Salvador también. Quisiera hablarles del caso de El Salvador y el agua potable. Bien, el país que mejor conozco de la zona, pues es el país más desertificado, junto con Haití, de toda América. El Ministerio de Medio Ambiente del país hizo un estudio de la calidad de agua en 2017 y encuentra que el 73% del agua en El Salvador es de calidad regular y el 17% es de mala calidad. El Salvador tiene 360 ríos, pero el 90% están contaminados. Su agua no se puede beber. Y el Estado reconoce su incapacidad para tratar y para captar las aguas de lluvia. Quien haya estado en Centroamérica sabe que hay 6 meses donde llueve día sí y día también. Pues el Estado reconoce su incapacidad para tratar este agua y reconoce que en 15 minutos todo el agua que cae llega al mar. Esto está generando ha generado un problema que yo sí considero que es un problema medioambiental grave que provoca migraciones. El no haber agua potable, ya me dirán ustedes. Pero, ¿cuál es la respuesta? Pues se propone este año, en el año 2019, una ley integral del agua que lo que propone es la privatización de la gestión del agua. ¿Qué es lo que dicen? En la Asamblea salvadoreña se está discutiendo si la gestión privada de los recursos hídricos mejoraría la situación del desabastecimiento de agua potable. En muchas comunidades se bebe agua de garrafa, no hay agua potable, no hay agua corriente. Ni siquiera potable, no hay agua corriente. El agua en El Salvador del grifo pues no se suele beber, se bebe agua de garrafa, pero es que en zonas no hay ni agua del grifo. Bien, quisiera ponerles aquí una frase del antiguo rector de la UCA, hoy en día es el director de Institutos de Derechos Humanos
de dicha universidad, y él resume bastante claro lo que pretendo decir. Dice, hay una necesidad de decir que estamos contra la empresa privada, y no es una cuestión de polémica. Está bien que usen el agua, que nos la vendan, que hagan lo que les dé la gana, pero que todo el mundo tenga agua potable en su casa y agua para saneamiento. Ningún gobierno, ni el FMLN, ni ARENA, ha sido capaz de responder adecuadamente a ese derecho. Eso es lo que está pasando en El Salvador con el agua. Pues, ¿qué es lo que está pasando? Pues cuando unimos la violencia, cuando unimos el deterioro de las condiciones sociales de vida con el deterioro medioambiental, y un deterioro medioambiental pues radical, pues pasa el punto de partida de esta conferencia. Es decir, existe una crisis humanitaria que se manifiesta en un éxodo, en una salida forzosa del país de comunidades enteras. ¿Qué hay de nuevo? Pues estos flujos migratorios ya no es por buscar una vida mejor, ya están por una cuestión elemental de supervivencia. Y los flujos migratorios diversifican su composición y su destino. Estamos hablando que en El Salvador hay un problema, bueno, en El Salvador y toda la zona, perdón, hay una cuestión que rara vez se discute y que rara vez se habla y que rara vez se desconoce, y es los desplazamientos internos, es decir, desplazamientos forzosos internos, la cantidad de personas que tienen que moverse dentro del mismo país huyendo de las extorsiones, de las violaciones, de los asesinatos, que en un 90% declaran que su sueño es irse del país, pero que no pueden irse, y entonces se quedan dentro de las mismas fronteras. Eso es un caso, una consecuencia, y por otra consecuencia son las migraciones internacionales. Lo que ustedes han podido ver, que ha saltado o ha explotado a partir del 12 de octubre de 2018, lo que eran las caravanas de migrantes que se dirigen sobre todo al norte, es decir, Estados Unidos, Canadá y cada vez más México. Vamos a hablar ahora, o hablaré ahora, de los desplazamientos forzosos internos, bueno, que me gustaría leer la definición. Son personas o grupos de personas que se ven forzadas o obligadas a abandonar o huir de su hogar como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el hombre, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. Los desplazamientos forzosos internos en el Triángulo del Norte de Centroamérica es una realidad, y es una realidad ocultada por las instituciones, por el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no quiere reconocer, o es muy duro para el Estado reconocer la incapacidad de poder garantizar la vida a sus ciudadanos. Es preferible hablar de una movilidad, de la movilidad geográfica o de la movilidad geográfica interna. Es un concepto mucho más aséptico, mucho más quirúrgico, y que parece que estamos hablando de cuando yo me levanto o me voy a Fuerteventura a trabajar porque me dieron destino este año allí. Pues no es lo mismo. Estamos hablando de desplazamientos forzosos internos, y que deben ser llamados así para visibilizar el problema que sucede. Es un drama, uno de los dramas humanos más graves y silenciados que se vive hoy en día en Centroamérica. Probablemente todos ustedes han oído hablar de las caravanas de migrantes, pero dudo que muchos hayan oído hablar de la importancia de los desplazamientos forzosos interfronterizos que están sucediendo en la actualidad. Vamos a hablar ahora de datos. Es muy difícil, también aquí es más complicado encontrar datos. Tenemos que recurrir a fuentes como ACNUR o al Consejo Noruego para los Refugiados, o incluso a Cristosal en El Salvador, pero dense cuenta que según estas tres instituciones, que considero sólidas y fiables, pues que en Guatemala del año 1996, de cuando acaba la guerra, hasta el año 2017, se estima que hay más de 1 millón de refugiados internos sin salir de las fronteras. Solo en 2014 se reportan aproximadamente unos 248.000 personas. En Honduras, pues del 2004, que es cuando empiezan los conflictos civiles de baja intensidad, vamos a llamarlos así, en la zona, hasta 2019, pues según ACNUR hay como unos 179.000 personas que se han visto obligadas a salir de su zona y no pueden salir del país, tienen que moverse dentro del país. Y en El Salvador solo en 2015 se reportaron aproximadamente 289.000 personas que se mueven dentro de su país.
No me gusta mucho utilizar datos, yo sé que son importantes, son necesarios, pero cuando estamos cuantificando todo, acaba uno pensando que estos números estamos hablando de dinero o de euros, o acaba uno un poco, o yo acabo despersonalizando estas cifras. 289.000 personas, pues piénsenlo ustedes en la ciudad, o piensen en su barrio, o piensen en su colegio, o piensen en su realidad cotidiana. ¿Qué supone 289.000 personas? A mí se me va la pinza, no acabo de personalizarlo cuando son cifras tan escandalosas. Cuando hablamos de migraciones y hablamos de desplazamientos forzosos internos, hay que tener en cuenta que estamos hablando de seres humanos. Entonces eso es algo que cuando tenemos que hablar de estas cifras nos vemos obligadas a decirlas, pero también me gustaría recalcar que no son cifras no son metros cúbicos, son personas que se van de un lado a otro sin querer y obligadas, y el éxodo. No estamos hablando de Marco Polo, estamos hablando de personas que quieren estar en su casa jugando con su hijo, y como pues en cualquier lugar, me decía una amiga, en todo el mundo cuando puede desayunar, desayuna, pues todos queremos estar pues con quien queremos estar. Bien, la respuesta a los desplazamientos internos. Por un lado, lo que existe es un vacío de protección. La respuesta institucional se encuentra, por un lado, entre la negación y, por otro lado, en la necesidad de reconocer la evidencia. No existen denuncias claras que permiten este reconocimiento. Tú no puedes ir a la policía diciendo soy un desplazado forzoso interno. Tú denuncias una violación, denuncias una amenaza, denuncias una renta o no se denuncia porque el Estado no tiene el control de todo el territorio. No es tan fácil denunciar que te están pidiendo una renta de tu sueldo. Pero también es verdad que existen unos pequeños avances que nos permiten, por lo menos, pensar en un reconocimiento necesario de esta realidad y que desde parte de las instituciones poco a poco comienza a darse. Por un lado, en El Salvador, a partir de 2018, encontramos un informe oficial del gobierno que se titula, así ustedes lo pueden buscar, Caracterización de la movilidad interna a causa de la violencia en El Salvador. Bueno, por un lado tenemos que se reconoce la violencia en El Salvador, pero por otro lado se omite el uso de la palabra desplazado interno forzado. Las palabras tienen importancia, las palabras van cargadas de significado. No es lo mismo movilidad que desplazarse forzosamente de un lado a otro. Yo me muevo a Fuerteventura, pero yo no soy una desplazada forzosa. Bien, otra respuesta, el gobierno salvadoreño, pues en el año 2018 habilita un albergue colectivo en el municipio de Caluco para quienes salieron huyendo de sus comunidades por culpa de la violencia. Bueno, es un albergue colectivo para 19 familias, pero si nosotros nos damos cuenta que en 2015 se fueron 289.000 personas, bueno, es un intento, menos es nada. Pero bueno, ustedes se dan cuenta la respuesta. Pero yo en este sentido reconozco, pues le reconozco al gobierno salvadoreño, pues que por fin publique un informe que por lo menos mencione lo innombrable. En Honduras, en el año 2013, el gobierno sí reconoce desde este año la existencia de desplazamientos forzados por la violencia, desde 2013. Y ahí crea la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia. El caso de Honduras es un caso bien interesante. En cuestión de 14 años, pues se convirtió de un país como Nicaragua, con 500 asesinatos al año, a 4.000. En cuestión de 10 años. Hoy en día es uno de los países más peligrosos del mundo, con índices delincuenciales como los de un país en guerra. De hecho, hasta 2014, San Pedro Sula, en 2015, era la ciudad más peligrosa del mundo. Bien, en Guatemala, pues lo que tenemos sobre todo es la movilización de la sociedad civil, que aquí tenemos que ha liderado junto con ACNUR la coordinación de una red de espacios seguros, se llaman así, espacios seguros, que incluyen 8 albergues y 12 puntos de información. Bueno, vamos a reconocer las respuestas, después podemos cuestionarnos cosas, pero es necesario reconocerlo.
Y ahora vamos a hablar de lo que pues conocemos más, se habla más y ha pasado en el último año varias cosas que nos han explotado a la cara a la sociedad internacional y a la sociedad centroamericana, los desplazamientos internacionales. Como dije al principio, existe un punto de inflexión que son los acuerdos de paz. En los años 90, pues este tema, después de los acuerdos de paz, nadie mencionaba las migraciones. Parecía que por fin íbamos a vivir contentos y felices y comeríamos perdices. Pero a partir del siglo XX y sobre todo a partir de 2010 cobran nueva importancia y coincide con el número de homicidios en estos países. Bien, se me olvidó decir anteriormente, cuando desciende el número de homicidios, en sí solo no es un dato muy significativo si no lo comparamos con el aumento o disminución del número de desaparecidos, porque en 2004, por ejemplo, hubo en el 2000, la última tregua, en 2014, en la última tregua hubo una disminución importantísima del número de homicidios, pero es que aumentaba tremendamente el número de desaparecidos. Entonces eso también lo tenemos que tener muy en cuenta. Pero bueno, a partir del año 2010 cobra nueva importancia y existen unas rupturas con respecto a migraciones de otras épocas y de finales del siglo XX y sobre todo de las migraciones que hubo durante la guerra. Por un lado, el perfil de la persona que huye y por otro lado el contexto político internacional. Bien, el perfil de la persona que huye. En primer lugar, la feminización de la migración. Ya no es el hombre joven de 25 años que huye por motivos políticos. Ese es el perfil del migrante de los años 80. O familias que huían por el conflicto. No, ahora es mujeres que se van, hay un 55% frente a los hombres que ya son menos los que emigran. El segundo punto que considero fundamental y que esto explotó en 2016, aparece y crece exponencialmente el número de menores no acompañados que cruzan la frontera por primera vez. En el año 2016, UNICEF reporta 26.000 menores detenidos en la frontera, solos. Pero no estoy hablando de 26.000 menores que cruzan, sino que son detenidos. ¿Se pueden imaginar los que cruzan? Yo no. 16.000 en edad infantil, solo en el año 2016, detenidos. Eso provoca un punto de inflexión en la comunidad internacional y sobre todo en Estados Unidos. Estados Unidos no puede permitirse 16.000 detenidos infantes en su frontera. Los menores tienen derecho a una protección especial y esto es un problema que imprevisible. Y el tercer punto que quisiera destacar, que el 12 de octubre de 2018, sale de Honduras una caravana de miles de personas que pasan por El Salvador, pasan por Centroamérica, que es conocida como la caravana de migrantes. Yo no sé si ustedes la conocen o no. Esta caravana evidencia el hecho de que estamos ante un éxodo de seres humanos. No es Marco Polo o Willy Fogg dando la vuelta al mundo. No se trata de eso. Se trata de miles de personas que ya no ocultan, ya no tienen que ir o no se niegan a pasar la frontera ocultándose como si fueran delincuentes. Son expulsados y así se consideran. Esto explota y por un lado los gobiernos nacionales de Honduras, Guatemala y El Salvador se ven evidenciados ante la comunidad internacional que son incapaces de garantizar una vida, ya no digo digna, a sus habitantes. Y por otro lado, el gobierno de Estados Unidos, de México, ve como no hay muro que valga, por mucho que utilicemos o se utilice el discurso retórico y simplón del muro. No hay muro que valga. Hace poco vuelve a salir, ya han salido un montón de caravanas desde el 12 de octubre, hace poco salió otra también de Honduras. Esto coincidió con campañas electorales, que si quieren después hablamos un poco de cómo se manipula el discurso del migrante, y siempre el migrante es el personaje de una película, pero sin saberlo, es un actor que nadie invitó, que ni sabe que es actor y está ahí. Bueno, vamos a hablar del contexto internacional. Por un lado,
El contexto internacional es diferente al de los años 80. La globalización. Los medios evidencian cosas que antes no se evidenciaban. Por un lado, sí es verdad que las redes desinforman y que las redes son manipuladas y que las redes, lo que ustedes quieran. Pero por otro lado, las redes evidencian cosas que hace 20 años, 30 años no se sabían. Hoy en día, si uno quiere, puede enterarse de lo que está pasando. No es tan difícil enterarse. Es verdad que tiene que bucear un poquito, es verdad que tiene que saltarse pues el discurso simplón, pero pues la evidencia está ahí. También hay que hablar del contexto internacional de lo que pasa en Centroamérica, pues cuando Estados Unidos tose, Centroamérica tiene gripe. O sea, no podemos hablar de Centroamérica sin hablar de los Estados Unidos. Y hay dos administraciones que han sido determinantes, la administración de Obama y la administración de Trump. Por un lado, voy a mencionar ligeramente, tampoco me quiero exceder del tiempo, la administración de Obama de 2009 a 2017, pues bueno, a Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz, como todos ustedes saben, pero la Asociación de Migrantes de los Estados Unidos en el año 2017 le dio el premio de al gran deportador en jefe. Porque Obama ha sido el presidente que más deportaciones ha tenido en todos sus años de presidencia. Entonces, digamos que el periodo Obama es el periodo del mayor número de deportaciones hacia Centroamérica. En el año 2010, solo en ese año hubo 200.000 deportados, a una media de 200.000 al año. Nosotros hablamos ahora de todo el discurso de Trump, del muro. Bueno, siendo en 2006, siendo Obama senador, él votó por la ampliación de la construcción del muro. Digamos que Obama es un presidente muy demócrata, pero con una administración muy republicana hacia la hora de las migraciones. Y él propone o apoya la propuesta América Segura y una inmigración ordenada. Esa fue su propuesta durante su mandato. Una apuesta que priorizaba 3 puntos. Por un lado, la lucha contra la corrupción en los países emisores. Por ejemplo, en Guatemala existe la Comisión de Estudio y contra la Corrupción, el CICIG. Está apoyado por los Estados Unidos. Eso es cierto. La ayuda oficial al desarrollo de Estados Unidos en la zona, en Centroamérica, a partir de la era Obama, tiene un gran componente de ayuda política en contra de la corrupción y en favor de observatorios contra la corrupción. Y es difícil entender la política, por ejemplo, de Guatemala en los últimos 6 años sin entender el papel de la CICIG y sin entender el papel de Estados Unidos en la CICIG. De hecho, se condiciona la ayuda a que existan organismos que vigilen por la corrupción. Por otro lado, otro punto fuerte de esta América segura y una inmigración ordenada es el control exhaustivo de fronteras. Todos lo vemos, esto no hace falta yo que redunde mucho. Y en tercer lugar, el número de deportaciones, que comparativamente, ustedes pueden ver, es mayor que las que ha hecho Trump. Pues llega la administración famosa que todos tanto nombramos, o que yo tanto nombro, la administración de Trump, que digamos que lo fundamental, o que yo considero fundamental con la presidencia de Trump, es el cambio en el discurso, no el cambio en los hechos, que más que deportar, más que Obama, no deporta a Trump. Se cambia sobre todo el discurso. Y aquí voy a mencionar, en el momento el director interino de inmigración, Thomas Hoffman, dijo: si está usted en este país ilegalmente, debería sentirse perseguido. Esto es un cambio radical del discurso. El inmigrante se convierte automáticamente en un sospechoso. El otro, es decir, el inmigrante, ya es extraño, ajeno y sospechoso. Ya no es el que construye América. Ya es el que viene a violar a nuestras mujeres, ya es el sospechoso de todo. Bueno, y la manipulación de la caravana de migrantes, que si quieren después podemos hablar un poco de ello. Las consecuencias de los éxodos, y para empezar esta penúltima parte, bien, en primer lugar las he ordenado un poco para exponerlas en consecuencias políticas, económicas y sociales. En primer lugar, consecuencias de los éxodos. Yo lo que considero escandaloso es la manipulación electoralista
que hay de este hecho. Como, por ejemplo, la caravana de migrantes cuando pasaba por El Salvador, en este año ha habido elecciones en El Salvador, lo que decía era el Frente Farabundo Martín, partido en el gobierno, decía: la caravana está auspiciada por el Partido Arena, el partido que se presentaba, o el primer partido de la oposición, el Partido Arena. La caravana de migrantes representa el fracaso del Estado. En Honduras, Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional. La caravana de migrantes está apoyada por Maduro de Venezuela. En Estados Unidos, el presidente Trump. La caravana de migrantes está apoyada por el Partido Demócrata. Todas esas declaraciones ustedes las pueden buscar. Lo que nadie nombra es el atentado medioambiental que provoca esa migración. Nadie habla de las causas de la violencia. Bueno, la manipulación electoralista es fundamental y es muy evidente. Segunda consecuencia, bueno, la económica. El papel de las remesas familiares en el Producto Interior Bruto en Centroamérica. Bien, nosotros, según datos de la CEPAL, en el año 2017, Centroamérica recibe 25.000 millones de dólares en remesas. Guatemala recibe 22 millones diarios. Honduras, 12 millones de dólares de remesas al día. Y bueno, los más que reciben, Guatemala, El Salvador y aquí República Dominicana, curiosamente. Los que más remesas van recibiendo, los que más crecen, Honduras. Justamente uno de los países que más sube el número de migrantes en los últimos años. Las economías de estos países acaban siendo remeso-dependientes. ¿Crecen las economías nacionales? No. El dinero de las remesas no hace que las economías de El Salvador o de Guatemala sean más activas, produzcan más. No, al revés, consumen más, pero producen menos. Bien, aquí solamente mostrarles, si quieren, la contribución porcentual de las remesas familiares al Producto Interior Bruto de los países de la zona. Si nos damos cuenta, volvemos a notar claramente la diferencia entre el Triángulo del Norte y el resto de Centroamérica. Dense cuenta que en Panamá las remesas solo constituyen el 0,8% del Producto Interior Bruto en 2017 y sin embargo en El Salvador casi un 18% del Producto Interior Bruto. Quiero destacar aquí algo importante. Cuando hablo de remesas, ustedes no entiendan, yo me pongo de ejemplo, que quieren que les diga que yo estoy en Fuerteventura y le mando un dinero a mi madre trabajando allí. No se trata de eso, se trata que trabajo sin ningún tipo de derecho civil, porque se renuncia al cruzar la frontera, ya no sé ciudadano. Ya se es esclavo, ya pierde derechos civiles. Entonces, es muy duro decir que El Salvador, el 18% de su producción bruta es de esclavos. Pero estamos hablando de eso. Es una persona que cruza la frontera y que no puede votar, que no puede ponerse enfermo, que no puede hacer prácticamente nada porque en cualquier momento es deportado. Y que en la construcción del discurso, a partir de los últimos años, se está considerando sospechoso por defecto. Y vamos a hablar de las consecuencias sociales, que aquí, bueno, quiero hablar de lo bueno y lo malo. En primer lugar, bueno, las consecuencias de los éxodos, los muertos. Yo no puedo, no se puede hablar de esto sin hablar de la pérdida de capital humano. Permítanme este término, que la verdad no sé ni por qué lo puse así, pero es la pérdida de seres humanos. Es que no se puede decir mucho más. O sea, piensen ustedes en 16.000 niños en la frontera detenidos solos. ¿Ustedes esperan que esos niños sean niños funcionales en el futuro? Probablemente sí lo sean, pero porque el ser humano es muy grande, pero razones para el optimismo no tenemos. Si estos niños después son enjaulados y les ponen personas que no hablan ni siquiera español a atenderlos, yo no dudo de la buena voluntad de esas personas. Pero cuando sean niños funcionales debemos pensar que el ser humano es grandioso, porque no sé ni cómo. Por otro lado, la construcción, sí que quiero destacar, la construcción de redes de ayuda de la sociedad civil. Quiero destacar a tres, que para mí
pues me conmueven. En primer lugar, COFAMIDE, que es lo voy a pasar primero, que me gustaría que COFAMIDE, que es el Comité de Familiares de Migrantes y Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador. Bueno, las imágenes tampoco hace falta comentarlas, es que hablan por sí solas. En 2018 se celebró la primera cumbre mundial de madres de migrantes desaparecidos. Les invito a que lean el manifiesto que hacen esas madres. Es lo más humano que ustedes pueden, no sé, les invito a que lo lean, de verdad. Bien, un grupo de familiares de personas que desaparecen. Y por otro lado, tenemos aquí a las patronas, que es una organización más conocida. Las patronas Mujeres Comprometidas con la Migración y la Igualdad. Este es el comité directivo de esta asociación, que bueno, a mí me conmueven. Son mujeres, no sé si ustedes han oído hablar, se ponen en las vías del tren de La Bestia, que cruza México, lleno de migrantes centroamericanos, y que les llevan comida, que les tiran comida sin preguntar, sin nada, tiran frijoles, arroz, tortillas, y su trabajo es tirar comida a todos los que van en La Bestia. Y por otro lado, quisiera mencionar a las Águilas del Desierto. Esto ustedes lo pueden seguir en Facebook. Es un grupo que se dedica a buscar y rescatar a gente en el desierto, vivos y muertos. Ustedes pueden mirarlos en Facebook y se ven buscando. Llevan naranjas, llevan agua y buscan. Bueno, a mí esto, digamos, conforme se dice lo terrible, también se tiene que destacar, pues, lo grande, las grandes posibilidades que tenemos como seres humanos y cómo también, si bien somos capaces también de cosas bastante malas, también somos capaces de las mejores cosas. Y también, pues quisiera mostrarles una manifestación de 2018 en Tijuana contra las caravanas de migrantes de Centroamérica. Es que no creo que merezca mucho, no tengo que explicarlo mucho, pero no a la invasión, extranjeros fuera, vienen a robar, nos vienen a violar a las mujeres, etcétera. También está pasando. Esto es un punto de ruptura. Hasta este momento no ha habido en México reacciones tan furibundas contra la migración de Centroamérica. Y esto sí es un dato a tener en cuenta y a fijarse en la evolución, porque esto va a ir a más. Esto no va a haber Trump ni muro que lo pare. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esta generación de rechazo hacia el otro en base a un discurso, bueno, pues que es intencional, por supuesto? Bueno, y también como consecuencias sociales quisiera hablar también de las nuevas construcciones identitarias. Toda esta gente, que todos los que emigran a un lado a otro, se reconstruyen como ciudadanos, pero no son ciudadanos. Es decir, se están construyendo una identidad en base a lo que no es. No somos ciudadanos, no somos de los United, como dicen, ¿no? O sea, yo recuerdo el discurso de Truman en su toma de posesión hablaba de todo el tercer mundo, y todo el discurso de Truman era una construcción del mundo en función de lo que no era, y hablaba de que no era desarrollado, de que no era libre, de que no era seguro, y hablaba de todo lo que Estados Unidos iba a hacer por ese mundo en función de lo que no era, y ese discurso orientó toda la política internacional de un montón de años, que era la política hacia el tercer mundo, hacia el mundo que no es desarrollado. Pues todo eso se está construyendo ahora con los migrantes. La identidad del migrante se está definiendo sobre lo que no es un ciudadano, una ciudadana. Otro fenómeno nuevo, otra consecuencia nueva, es que existen ciudades de paso que se convierten en destinos. Guatemala y México tienen muchas ciudades que se están convirtiendo en ciudades de los que no pudieron llegar. Chiapas, por ejemplo, está lleno de guatemaltecos, está lleno de salvadoreños, y ya la zona del norte de México, de la zona llegando a Ciudad Juárez, todas esas son ciudades llenas de burdeles de centroamericanas. Y aquí pues sí, son ciudades de burdeles, de prostitución. Y hay una mitificación de la tierra prometida, por supuesto, de los Estados Unidos, pero yo quisiera también
reincidir en que el migrante se constituye como sospechoso. Y aquí me gustaría retomar unos versos de Roque Dalton, un poeta salvadoreño, que él habla en los años 70 de cómo los salvadoreños son los siempre sospechosos de todo, los que llenaron los bares y los burdeles de todos los puertos y las capitales de la zona, los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos. Bueno, todo esto se está repitiendo hoy en día. El inmigrante es el sospechoso. Voy a acabar ya con esto, para empezar el diálogo, con conclusiones y propuestas. Lo primero, necesitamos respetar el derecho a migrar y el derecho a no migrar. Un éxodo no es un derecho, es una obligación comunitaria de salir para sobrevivir. Y eso no es ningún derecho, eso es un exilio forzoso. Tenemos el derecho a no migrar y tenemos el derecho a migrar y que se reconozcan ambos. Y reconocer ambos implica compromiso. Primero, tenemos que tener estados comprometidos con la Carta de los Derechos Humanos. Me gustaría pasar de la frase tan manida de es que no hay voluntad política. Bueno, sí, pero ¿eso qué significa? Eso no es nada. ¿Qué significa voluntad política? Primero, rendición de cuentas. Que haya una rendición de cuentas clara, horizontal y vertical. Lucha contra la corrupción. En ese sentido, apoyo completamente las políticas de Estados Unidos hacia Centroamérica cuando obligaba la ayuda, estaba vinculada a la lucha contra la corrupción. ¿Cómo se hace eso? Pues miren, con leyes eficaces. Yo les voy a poner un ejemplo. El Salvador no tiene una ley de funcionariado, tiene una ley del funcionariado de 1950 y algo que afecta a escalas bajas del funcionariado. ¿Qué significa eso? Que cada 4 años todo un ayuntamiento se va. Todos los ministerios se van de personal. Cambia todo el personal de la administración pública cada 4 años. Pues entonces, ¿cómo vamos? ¿Eso afecta a las migraciones? Pues sí, claro que afecta, porque todo lo que permite corrupción y todo lo que implica una rendición de cuentas hace que las sociedades tengan que emigrar al final. Por otro lado, se necesitan, o yo considero que se necesitan instituciones democráticas sólidas y no la buena voluntad. No es la buena fe los ciudadanos no tenemos por qué confiar en la buena fe. Tenemos que confiar en un Estado sólido de derecho y que respete la ley y que las instituciones internacionales se comprometan con el cumplimiento de la ley. Considero importante la revisión del concepto de delito de lesa humanidad, es decir, el respeto o el irrespeto al medio ambiente y a su sostenibilidad tiene que ser contemplado como delito de lesa humanidad en todas sus consecuencias. Si de manera que se puede juzgar a determinados personajes por su falta de respeto a los derechos humanos en determinados conflictos civiles, ¿por qué no se considera el arrasar con tierra, el no respetar el ciclo natural de la tierra, el limitar el derecho al agua de los seres humanos como un delito de lesa humanidad? Cuando provoca lo mismo, cuando es lo mismo, porque según el Estatuto de Roma, en el artículo 7, apartado D, el delito de lesa humanidad provoca un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Y esto se expresa en el traslado forzoso de la población. Revisen ustedes el Estatuto de Roma y revisen ustedes y léanlo con la perspectiva del respeto medioambiental. Se debe proteger el medio ambiente como necesario para nuestra supervivencia y para respetar el derecho a migrar y el derecho a no migrar. Por último, como sociedad civil, una cosa es entender las migraciones como fenómeno natural, pero yo creo que como sociedad civil podremos entender que los éxodos no son un fenómeno natural. Los éxodos es la obligación de irse como comunidad. Deberíamos, o como sociedad civil se pueden exigir instituciones sólidas y democráticas. Tenemos que dar el salto de lo urgente a lo importante. Es decir, lo urgente es la construcción rápida del enemigo. Necesitamos un enemigo al que espíe todos nuestros problemas, pues lo construimos urgentemente. Lo importante pasa por entender los éxodos. Pasa por entender qué está pasando con el medio ambiente y cómo nos afecta. Eso es importante. Lo urgente es construir al que nos viola a las mujeres, que es el guanaco o el tico o el chapín, y ya está.
Lo importante pasa por la comprensión y el cuestionamiento y el apoyo al marco de los derechos humanos. Bueno, decía Bauman que estamos en sociedades líquidas. Bueno, yo demando una humanidad sólida. Me gustaría acabar leyendo un poema de una alemana, Hilde Domin. El apellido Domin es porque esta autora se vio forzada a emigrar a la República Dominicana y en homenaje a su tierra de acogida, pues Domin de Dominicana es su apellido. Bien, no sabía si acabar con un poema sobre el derecho a quedarse o sobre el derecho a marcharse. Bueno, elegí este al final porque era una mujer y me gustó mucho también. Lo voy a leer. Uno tiene que poder marcharse y, sin embargo, ser como un árbol, como si permaneciera la raíz en su suelo, como si el paisaje se transportara y siguiésemos pegados. Uno tiene que contener el aliento hasta que el viento amaine y el aire extraño empiece a circular en torno a nosotros, hasta que el juego de luz y sombra, de verde y azul, muestre el viejo cuño y estemos en casa, donde quiera que sea, y podamos sentarnos y apoyarnos como si fuera la tumba de nuestra madre. Muchas gracias.